Gloria a Dios. Pues entonces hoy estamos en la segunda parte de Almas de nuestra milicia. Y vamos a estar hablando, el primer detalle o arma es la humildad. Eso es un arma. La humildad es un arma de milicia. Fíjate que la palabra dice en Santiago capítulo 4 verso 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. En Santiago capítulo 4 verso 7, un poquito antes de ahí, dice: someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Ese sometimiento que habla ahí es bien, bien, hermano, de humildad. Ese sometimiento, o sea, porque para tú poder estar sometido a Dios, tú tienes que ser un alma humilde. Tú tienes que ser humilde. Entonces, la humildad, el Señor la respalda a tal nivel que el Señor resiste a los soberbios o a los altivos. Pero dice la palabra que da gracia a los humildes, que de cerca está con los humildes, pero de lejos con los altivos. Ya va viendo. Entonces, ¿por qué es un alma de milicia? Porque si tú eres humilde, Dios está contigo. Si Dios, si usted es humilde, Dios está contigo. Usted no necesita saber boxeo, ni karate, ni estar con AK-47. Usted sea humilde, que Dios es el que pelea. Él es nuestro abogado, amén. Pero eso Dios lo respalda, la humildad. La humildad. ¿Por qué? Porque contrario a la humildad, o en lo que es eh, el español, ¿verdad? Lo que sería la, el antónimo, o sea, el antónimo, lo opuesto a humildad, ¿qué sería? Altanería. Ser altanero. Altivo, Altanero, altivo, ¿qué más? Orgulloso, soberbio. Orgulloso, exactamente. vanidoso, presuntuoso, Orgulloso, jactancioso. orgulloso, amén. El orgullo y la rebelión es contrario a la humildad. El orgullo, específicamente el orgullo. El que no es humilde es orgulloso. Ya ahí está. El que no es humilde es altivo. Ahí ya está. El que no es humilde es rebelde, porque no tiene la humildad suficiente para estar sometido o para reconocer una autoridad. Amén. Hola, mi vida. What? What? Are you saying my number? Yeah, baby. So, allá hay pizza. Go. Yeah, look at me. Okay. So, la humildad es opuesto a la rebelión y al orgullo. Estos dos espíritus, de orgullo y de rebelión, son uno de los espíritus más activos que hay en este tiempo. Son uno de los espíritus que están más activos en este tiempo y que son están muy descontrolados en el hoy. En el hoy. Están sueltos. Por eso es que cada vez cada vez menos vemos, salud, cada vez menos vemos personas o vidas humildes y cada vez menos vemos personas con mansedumbre. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en este tiempo hay demasiada rebelión y demasiado orgullo. Entonces, la humildad es clave para tu bendición, la humildad es clave para tu victoria, la humildad es clave para tu ascenso, la humildad es clave para tu promoción, la humildad es clave No más. para que tú puedas pelear espiritualmente. ¿Ven? La Biblia dice, en Primera de Pedro, capítulo 5 verso 5, déjame decirle a mi hijito que me traiga un poco de agua. Capítulo 5 verso 5, que dice que, que nosotros tenemos que ser humildes, porque Dios da gracia a los humildes, tenemos que revestirnos de humildad. O sea, ese es el consejo de Pedro. O sea, sean humildes. La iglesia hablándonos, seamos humildes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, en la guerra espiritual, la gracia de Dios lo que hace es que nos da poder sobrenatural. La gracia de Dios
no salvadora, porque yo te estoy hablando de la gracia de Dios, es un regalo, la gracia es un regalo. Pero está la gracia salvadora, que es que por gracia somos salvos. ¿Ve? Por gracia somos salvos. Está la gracia en dispensación. Estuvo la inocencia, la conciencia, la promesa, gobierno humano, la ley, la gracia. Es un tiempo de 2000 años. Luego de esto, la gran tribulación, el milenio. Esos son tiempos. Pero yo te estoy hablando de que Dios da gracia en el sentido, no salvador, porque ya se supone que seamos salvos. Es una gracia de cuando uno dice, no, es que en ese lugar Dios me puso en gracia. Dios hizo que un favor, a favor mío, ¿sabes? Hizo algo a favor mío, me puso en gracia. Algo que no se supone que sucediera, sucedió a mi favor porque solo la gracia de Dios lo provocó y lo permitió. Pues ese tipo de gracia de Dios, que es el favor de Dios, eso es una puerta de acceso a lo que es el poder sobrenatural. Lo que es poder sobrenatural y lo que es la capacidad o la habilidad de poder estar en atmósferas espirituales, para decirle así, ¿verdad? Para poder estar en atmósferas espirituales, porque hay personas que tienen todas sus batallas son aquí en la tierra. Tú los ves muy cristianos y muy cosas, pero todas sus batallas están aquí. Nunca han subido a una batalla. Nunca han experimentado eso, de tener realmente esa apertura, de ese favor, de esa gracia de Dios, por falta de humildad. Entonces, Proverbios 18:12, una tremenda exhortación que hace el proverbista. Dice que antes del quebrantamiento, ¿qué hay? Hay soberbia, se eleva el corazón del hombre. Antes del quebrantamiento. Y antes de la honra es el abatimiento. ¿Sabes? Siempre va a venir algo. ¿Qué es lo que suena tanto? Siempre va a venir algo. Amén. Que necesitamos nosotros entender. Muy importante nosotros. Buscar siempre esa humildad. Esa humildad en nuestra vida. Una historia bíblica de ejemplo. Me gusta utilizar este ejemplo. Manasés. Manasés, eso usted lo encuentra en Segunda de Crónicas. La Biblia habla acerca de este hombre, Segunda de Crónicas 33, que era hijo de Ezequías, uno de los peores reyes que tuvo Israel. Dime, mi amor. ¿Dos? Ok. En la historia de Judá, mayormente cuando habla la Biblia de hombres malvados, la mayoría era que eran idólatras, creaban altares, y eso Dios lo encontraba muy malvado, ¿no? Practicaba hechicería, era idólatra, y llevó cautivo, dime, mi amor. Ok. Fue llevado cautivo a Babilonia por su maldad, y en medio de su dolor y en medio de su aflicción y en medio de su proceso siendo cautivo, dice que se humilló delante de Dios, y esa humildad Dios la tomó en cuenta, ¿sí? Y Dios la reconoció, la humildad de Manasés, y dice que respondió sus oraciones y restauró a Jerusalén, deja eso, Julia, y a su reino. Y eso es uno de los mejores ejemplos que se utiliza, ¿verdad? Y teólogamente utilizan para dar ejemplos de misericordia y de restauración cuando una persona se humilla delante de Dios. ¿Ok? Entonces, así es nuestro Dios. Lo único que nosotros necesitamos es ser humildes, más aún si estamos necesitados de liberación. El que necesita liberación necesita humillarse delante de Dios. O sea, si una persona está cautiva y no se humilla delante de Dios, no va a ser libre. Amén. Puede venir quien sea a orar sobre él. Y si esa persona no humilla su corazón delante del Señor, nada va a suceder. Por eso es importante cuando estamos ministrando liberación, que la persona desee la liberación. Y que la persona esté dispuesta a eso. Porque si la persona va a seguir su vida loca,
pues entonces no va a poder, diga, Luna esa. ahorita cuando yo no esté reunida. Yes. Así que eso es clave para la liberación y es clave para la restauración. Entonces, no importa en lo que la persona esté involucrada, si se humilla, Dios responde. Dios lo puede liberar y Dios lo puede restaurar. Otro punto es la autoridad. Otro punto es la autoridad. Amén, amén. Ok, la autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Dice que hasta para hollar serpiente, escorpión y no sé qué. Hay autoridad en nosotros. Hace unos lunes atrás hablamos de la autoridad, de nuestra identidad, que nos ayuda a poder tratar y nos habilita, nos capacita nuestra identidad. Cuando conocemos nuestra identidad, nos capacita para utilizar la autoridad de Dios en los ámbitos espirituales. La autoridad es bien importante. ¿Por qué? Porque es algo que todos nosotros necesitamos conocer. Todos nosotros necesitamos conocer y que bajo esa autoridad debemos de operar. Bajo autoridad es que usted opera. Usted no opera porque usted y tiene poder, no. Usted opera bajo autoridad. Usted va en el nombre de Jesús. Pero hay una autoridad dada porque somos hijos, porque somos herederos, porque, o sea, hay unos derechos, por lo cual, y como somos discípulos también, Dios le dio a sus discípulos, no solo a los que estuvieron con Él, a sus discípulos, hasta hoy, a sus discípulos, le dio poder y autoridad sobre los demonios. Usted y yo tenemos poder y autoridad. Ese acceso y ese poder y autoridad vinieron a nosotros cuando somos hijos, cuando somos humildes, cuando venimos a ser discípulos del Señor. Tenemos poder y autoridad. Muchas personas tienen poder y autoridad, pero no saben, no la conocen. No saben cómo opera, no saben cómo se utiliza. Y es importante que entendamos también que nosotros, la palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Quiere decir que nosotros estamos sobre todo principado y potestad. Estamos, o sea, usted está aquí en la tierra, pero usted está sobre todo principado y potestad. Ahorita, mi amor. Entonces, tenemos que utilizar esta autoridad por medio de la oración o a través de la oración y de la confesión. Ahorita, Julia, un momentito, mi amor. Nosotros tenemos, como le digo, autoridad para hollar serpientes, escorpiones. Y el Señor nos dijo que nada nos dañaría, así bebiéramos cosa mortífera. Ok. Amén, pastor. Muchos de nosotros sufren innecesariamente o sufrimos innecesariamente. ¿Por qué cosa? Por falta de autoridad. O no por falta de autoridad, la autoridad la tenemos. Por falta de no poder ejercer su autoridad. No saben. Desconocen. No hablan de eso con Dios. No hablan de eso con Dios. Y de eso usted tiene que hablar con Dios. ¿Ve? De eso usted tiene que hablar con Dios. Usted no puede hacer, y esto es un paréntesis, usted no puede hacer oraciones. O sea, y esto es parte también de lo que hablábamos hace unos días atrás, la bendita religiosidad, ese espíritu de religiosidad, eso es, olvídate. Que nuestra oración es tan limitada. Está limitada. O sea, ya hay momentos, y el que Dios le agudiza el oído, hay momentos que tú llegas a un lugar y ya tú sabes cómo va a orar la persona. No estoy hablando de una locura. Pero usted sabe cómo va a orar, porque siempre ora. Y básicamente es más, hasta las personas que pasan juntas ya oran igual. Oran por lo mismo. Y hacen esa oración limitada, una oración sencilla, una oración limitada. Esa es la palabra, una oración limitada.
una oración limitada. Y esas oraciones así están lastimosamente influenciadas por el espíritu religioso. Nosotros necesitamos entendimiento, orar con entendimiento. Yo no puedo orar todos los días igual. Es que no me sale. Es que no puedo. Puede ser parecido, pero igual no puedo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque uno va creciendo y Dios te va dando, y como le digo, entendimiento, y Dios te va dando acceso. Y ya a la vez que tú vas conociendo los accesos, tú no oras igual, tú oras con otra autoridad. Tú oras con otros principios, con otras palabras, otro vocabulario, porque conoces el mundo espiritual en el que estás entrando. No, Entonces, por ejemplo, una autoridad. Mami. Ya, mami, mami, esos son lápices, mi corazón, esos no son crayones. ¿Ok? Si usted ora siempre de la misma manera, eso solo lo sabe usted. Pues hoy Dios te quiere revelar que hay mucho más para ampliar la oración. Hay más, es ilimitado. ¿Ya ve? Entonces, hablar de autoridad con Dios es un asunto muy importante. Usted lo debe tener ahí en las notas. Tengo que hablar de autoridad con Dios. Porque no sé cómo es eso de la autoridad. Y usted puede hacer un estudio exhaustivo en la palabra de autoridad. Y buscar desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra autoridad y cómo se utilizaba y qué es lo que quiere decir. Y quiénes la usaban y quiénes tenían autoridad. Y el que tenía autoridad, qué resultados tenía. Y así. Y usted va conociendo. ¿Por qué? Porque si no la conoces, no vas a poder ejercer con autoridad en el reino espiritual. Amén. Gloria a Dios. Entonces, otro detalle, ya hablamos de la autoridad, de la humildad, de la autoridad. Vamos a hablar ahora de esto tan conocido que le llaman atar y desatar. ¿Cuántos han escuchado eso tanto? Mateo, capítulo 18, verso 18. Ese es el 18 de Mateo. No. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, en el cielo. Y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que ates en la tierra será atado allá. Creo que fue ayer. Creo. Andaba con alguien, una hermana. Ya, ¿ok? Si no, busca crayones. Entonces, me contó un sueño. Y se levantó y me dijo que el sueño era muy real. Y se sintió muy real. Pero era un sueño espiritual. Era un sueño espiritual. Una experiencia espiritual. Y en el momento que le dije, es que era más real eso que ahora que me lo estás contando. O sea, lo que usted piensa que es tan real, no es tan real. Como lo que usted piensa que no es real, eso es más real. No sé si me entiende. Es más real. Lo invisible fue hecho primero que lo visible. Los principados, los dominios, los potestades, todo eso fue primero. Los ángeles fueron primero hechos. Entonces eso es más real que lo del reino terrenal. Pero hay gente tan atada aquí a lo terrenal que esas otras cosas las ven como no. Y por eso no crecen ni tienen accesos a territorios espirituales o celestiales. Una galleta con ella. Dile instante, dice sí, mi amor. Entonces es importante. Lo que se ata aquí en la tierra, hermana, usted tiene que creerlo, se ata allá en el cielo. Y lo que se desata aquí en la tierra, tiene que creer lo que se desata allá en el cielo. Eso es real. Eso es real. Atar. ¿Qué significa atar? Atar es restringir, amarrar.
hacer un lazo. Poner bajo autoridad. Eso es atar. Ejercer restricción sobre alguien. Eso es atar. Hay personas que dicen, es que ese esposo o esa esposa lo tiene atado. Lo tiene atado. Porque no lo deja salir con los amigos, porque no lo deja tal vez ir aquí o allá. Thank you, lady. Lo tiene atado porque no lo deja como tomar decisiones o no la deja tomar decisiones. Pero no es que está atado con un lazo. Simplemente es que están ejerciendo ¿qué cosa? Restricciones sobre esa vida. ¿Ve? Ejercen restricciones. Atar puede ser también tipo de poner esposas de los policías. Eso es una atadura. Como que ponen como esposas, están como llevados cautivos. Llevados cautivos. O encerrado. Eso también puede ser un sinónimo de atar. En el área espiritual puede ser enviar o encerrar. Encadenarlo, ¿no? Puede también, cuando tú atas a algo, también puede crear freno, restricción, pero también freno. Freno en eso. Eso. ¿Cómo usted ata? Usted necesita autoridad para atar. No es, ay, yo ato esto y lo otro. Vale, ponte seria. Es que esta Vale no tiene, está tremenda. Usted necesita autoridad legal. Este tema es serio, hermano. No, pero está bien. Gloria a Dios. Usted necesita autoridad legal para poder atar. Usted necesita autoridad. Nosotros tenemos autoridad legal por medio del nombre de Jesús. Esa es su autoridad legal. El nombre de Jesús para atar obras de las tinieblas. Obras de las tinieblas. Gloria a Dios. Las obras de las tinieblas, lo que nos referimos es al pecado. Podemos ir para casa de Fendi un día. Un día. El pecado, estamos hablando de obras de las tinieblas, puede ser perversión, obra de las tinieblas, hechicería, maldiciones, iniquidades, brujería, adivinación, que todo ese tipo de ocultismo, ¿no? La muerte, enfermedades, espíritus de enfermedad. Esas son obras de las tinieblas. El orgullo es una obra de la tiniebla, que lo hablábamos ahorita. La rebeldía, es la soberbia. Atormentados, cuando las personas están atormentadas o son atormentados, espíritus de tormento. Esos son obras de las tinieblas que vienen a atormentar. Personas muy atormentadas. Hace unos viernes atrás, no sé si está aquí la persona, no está aquí, anyways, pero lo puedo testificar con confianza. Estábamos en una de las iglesias y yo estaba desde el altar, creo que el pastor estaba tratando ahí, estaban las hermanas adorando y todo esto, y el Señor me estaba mostrando uno de los jovencitos, niños jóvenes, siendo atormentado. Me mostró el espíritu de tormento y de suicidio. Y fui para allá con autoridad. Y ese niño terminó siendo, ¿sabes lo que? Mira, los niños a veces entienden más que los adultos. Ese niño me dijo, yo quiero a Jesús. Yo quiero a Jesús. Y oré por él, le di palabra de Dios, él la recibió. Era algo lindo. Yo me gocé de esa administración de parte del Espíritu Santo porque fue algo tan lindo. Ese niño, siendo atormentado, se le aparece una niña y se le aparecen unos espíritus y hasta lo invitan a lanzarse por lugares para terminar con su vida. ¿Ves? Entonces, a veces uno
como padre ni siquiera, ¿sabes? Como padre, por más que, ¿verdad? Ajeno a eso, ¿verdad? Porque a veces un niño te viene con una historia así y tú le dices, muchacho, déjate de tanta imaginación, pensando que esas cosas invisibles son menos reales que las visibles. Ese es el error del ser humano y de muchos cristianos, ¿ves? Entonces, rápidamente yo le pregunté a la mamá, el niño está siendo atormentado, ¿qué pasó? Ella me contó más o menos y yo le dije, mira, no le quites el ojo de encima y no dejes de orar por él. Unge tu casa y le di unas instrucciones de parte del Señor. ¿Por qué? Porque vienen espíritus de tormento, son obras de las tinieblas. El temor es una obra de las tinieblas. El temor, uno de los más utilizados sobre los cristianos es el temor y el miedo. Fácil, fácil. Y creo que Dios no falló en poner 365 veces en la Biblia, no temas, porque sabía que el cristiano le iba a dar temor, iba a ser influenciado por ese espíritu de temor. Así que si usted tiene temor, obra de las tinieblas. El divorcio es una obra de las tinieblas. Disensiones, lujuria, la confusión. La confusión no es de Dios, dice la Biblia. Dios es un Dios de paz y orden. La La confusión duda, no es de Dios. la duda pastora también, ¿verdad? Sí, amén. Duda es La- tipo de confusión. Obras de las tinieblas. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir ahí? Ya dijimos enfermedad, las dolencias. ¿Verdad? No es que todas las enfermedades sean obras de las tinieblas, pero hay enfermedades que vienen producto a obras de las tinieblas. Hay dolencias que no todas son a causa de las obras de las tinieblas, pero vienen a nuestra vida algunas a causa de obras de las tinieblas. Como personas que dicen, yo iba para el culto y me ha pegado un dolor de cabeza. Fue una persona que estaba bien. Es como si yo hubiera ido hoy a Legoland y lo hubiera pasado muy bien. Y llego a casa y me da de todo. Me da, que sí, un dolor estomacal o un dolor de cabeza. Y yo tengo que discernir. Oye, para esas cosas seculares no me dio nada y vengo ahora que tengo culto o grupo o aquello y me dio el patatú. Entonces, eso yo tengo que discernir. Puede ser una obra. Lo primero que pienso es que es una obra de las tinieblas. Muchas gracias, joven. De las tinieblas. Pudo ser que me enfermé, porque hay dolencias y enfermedades que vienen producto a nuestra humanidad, pero no todas. Por eso es importante que tengamos discernimiento. Amén. Todos nosotros tenemos autoridad legal para detener todas estas cosas en nuestras vidas y sobre las vidas en las cuales nosotros en algún momento ministramos. ¿Ves? Y sobre las vidas en las que algún momento ministramos. Siempre te digo, y te lo voy a repetir y te lo voy a recalcar, que antes de usted querer ir a ministrar liberación sobre una vida, busque que usted sea libre. Busque que usted sea libre. ¿Bien? Eso es bien importante. No porque usted es cristiano, porque oró, no porque aquello. Mire, hermano, mire cómo andaban los discípulos con Jesús. Los buscan para que echen fuera un demonio de un niño lunático. Y no pudieron, andaban con Jesús día tras día, noche y de temprano, todo el día, full time con Jesús. Y no pudieron. Esto no se trata de ir a la iglesia los domingos, no faltar, de qué sé yo. Eso no se trata de eso. El que piensa que es así un espíritu de religiosidad. Eso no se trata de eso. Usted y yo necesitamos autoridad. Autoridad. Y la tenemos que buscar en la presencia de Dios. Y tenemos que, como le digo, hablar con Dios acerca de este asunto para poder entonces ser libres nosotros. Si yo hoy te puedo hablar de esto es porque he tratado esto primero conmigo. Y si en algún momento he ministrado liberación en una vida, es porque estoy en esos menesteres preparada. ¿Ves? Preparada. Uno tiene que tener orden en esto. Amén.
Con tu permiso, Julia. Desatar. ¿Qué es desatar? Desatar es desamarrar. Desatar es quitar de la restricción, quitarle el freno, sacar de la cárcel, quitarle la esposa, quitarle no la esposa de mujer, la esposa de los policías, que habíamos hablado en atar. Desabrochar, desencadenar, ¿qué más puede ser desatar? Soltar, permitir que escape, permitir que escape. Desatar puede ser perdonar. Ayer mientras yo ministraba, yo decía, desato sobre ti perdón. En una de las ministraciones, me acordé de eso ahora, desato sobre ti perdón. ¿Ves? Al momento que le dije eso a la persona, algo sucedió. Algo sucedió. Muchas cosas estaban sucediendo ayer. Entonces, la gente, nosotros y la gente, necesitamos ser ¿qué? Desatados. Hablábamos hace unos lunes atrás acerca de hasta maldiciones generacionales o raíces tan fuertes, espíritus que han venido uno tras otro, uno tras otro, familiares, ¿no? Así que nosotros necesitamos ser desatados de todas estas maldiciones de linaje, de sangre, de herencia, por decirlo así, del pecado, ¿qué más? De la culpabilidad. Personas necesitan ser desatadas de la culpabilidad, de la vergüenza. De la vergüenza. Desatados de qué más? Del dolor, de la enfermedad, que hablábamos ahorita. De la tormenta, de la condenación, ya le mencioné de la condenación. De la esclavitud. Sí, de la cautividad, del pecado, de ataduras, de vicios, desatados de vicios, de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, de la mundanalidad o mundanería, más fácil de decir, mundanería, de los demonios, de la carnalidad, La vanagloria, pastora. también. Puede ser que alguien necesite ser desatado de eso. Brujería, o sea, cosas de ocultismo, brujería, hechizo, de juramentos. Personas que están atadas por juramentos, aún de niños. Y muchas personas adultas nos decían, mira, no se jura. No sé si usted alguna vez alguien se le acercó, los escucharon de niños diciendo, te lo juro. O mira, yo te juro que esto, que lo otro. No sé, en Puerto Rico yo recuerdo que eso era un lenguaje normal. Y algunos de nuestros papás nos refrenaban, nos decían, mira, no se jura, no te jurando. No, te frenaban. Jurar es malo. Así mismo, ¿vale? Jurar es malo. ¿Por qué? Porque los juramentos te atan. Los juramentos te atan. Por ejemplo, el juramento que usted hace de matrimonio es una atadura. Si usted se casó, y esto es otro paréntesis, pero aquí, y esto, si usted se casó, hizo un juramento aquí en la tierra, para que usted vea lo que es desatar y atar aquí en la tierra y en el cielo. Usted hace un juramento aquí en la tierra, está allá arriba en el cielo. Y si usted rompe ese juramento, ¿por medio de qué? De un divorcio. Si fue con conocimiento del Señor, ese juramento todavía está ahí. Entonces, dice la palabra que como único se rompe esto es por adulterio o la muerte. Por eso es que dicen, hasta que la muerte los separe, hasta que la muerte rompa ese juramento. O por medio de qué? De adulterio. ¿Ven? Bueno, ahí está.
Entonces, bien, ¿qué más? Otra cosa, aflicciones, depresiones, ese tipo de movimiento de ansiedad, esquizofrenia, depresión, ataque de pánico, insomnios, todo ese tipo que son como primos todos, de cierta manera, son como un puño de primos. Ya, Esquizofrenia, ¿verdad, pastora? usted tiene que ver, ya, la esquizofrenia es doble ánimo. Yo puedo dar un estudio de esquizofrenia. Wow. Día, podemos ponerlo en pendiente. La esquizofrenia es bien interesante, bien interesante. Traumas también. So, ya, yo creo que le di bastante. Manipulación, no quiero dejar ese, manipulación. Um, Hay personas que son atadas por manipulación, ¿verdad? Por un eje manipulador. Entonces, en este tiempo, la ciencia o la psicología ha llamado uno de estos espíritus narcisismo. El narcisista, opera de modo que parece víctima, pero él es, él es el que manipula todo. Pero parece la víctima. Parece la víctima. O sea, es una cosa. Y si lo dejas, te mueres. Así él te hace sentir eso. Es que, no, si tú te alejas de mí, tú te mueres. Tú sin mí no puedes. Eso es manipulación. Y hay personas atadas en eso. Amén. Y el Señor nos hizo libres. Gloria a Dios. Tenemos autoridad legal para desatar. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. ¿Para desatar a quién? A nosotros mismos, nuestras vidas. Y si ministramos a alguien también, pues puede ser libre también. ¿Qué dice Mateo capítulo 12, verso 29? Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Gracias, hermana González. Y entonces podrá saquear su casa. ¿Sí? Cuando usted va a enfrentar al hombre fuerte en una vida, lo primero que debe de hacer, ¿qué es? Atarlo. Porque ¿cómo vas a saquear la casa? ¿Cómo vas a poder ejercer total autoridad ahí si no lo atas? Lo primero es atarlo. Antes de que cualquier vida sea salvada, sanada, liberada, lo primero es que usted debe de hacer es atar al hombre fuerte. No veo ahora, Julia me quitó el teléfono. El enemigo considera como sus bienes a los no salvos, a los enfermos y a los endemoniados. El enemigo, sus bienes, sus propiedades del enemigo son los no salvos, las almas sin salvación. Eso es un alma que está atado por el hombre fuerte. O sea, está ahí. Quien está ahí es el hombre fuerte. Dentro de los no salvos está el hombre fuerte. Los endemoniados, el hombre fuerte. Y sobre algunos enfermos, o dentro de algunos enfermos también. Como le dije ahorita, hay enfermedades que vienen por humanidad, porque este cuerpo es corruptible. Quiere decir que se pone viejo, se arruga, se enferma. Es normal. Sí, es normal porque es humanidad, somos carne. ¿Ok? Pero hay enfermedades producto del enemigo. Chacarabacita. Entonces, por ejemplo, la alabanza, los grupos de alabanza, los grupos de adoración. Por ejemplo, en lugares como la iglesia, pero también en nuestro hogar, nosotros podemos crear alabanza y adoración, ¿verdad? En nuestros hogares. Pero, por ejemplo, en un ambiente tipo iglesia, tipo reunión de santos en la iglesia. La alabanza, la adoración por medio del grupo de alabanza. Luego, la administración de la palabra. Eso es una manera muy efectiva para atar al hombre fuerte. Es un proceso muy efectivo. Muy efectivo. Si la alabanza está bien llevada, la alabanza y la adoración está bien llevada, y la palabra que se ministra, una palabra, ¿verdad? Bien sazonada por el Espíritu Santo y con poder y autoridad.
Cuando damos el momento de ministración o un llamado al altar o de alguna manera el Espíritu de Dios va a ministrar las vidas, es excelente. Usted va a ver manifestación de liberación en eventos como ese. ¿Ve? Porque es un escenario buenísimo. Se adora, se alaba y se trae palabra de poder, porque la palabra de Dios que es espada. La palabra de Dios es poderosa. Entonces, eso está maravilloso. Anoten por ahí el Salmo 149, después lo leen. Después lo leen. Para no entrar en eso ahora. Pero lo leen. No se lo olviden. Nosotros debemos de cantar, ¿verdad? Alabanza, adorar en la congregación de los santos. Porque la colectividad que hay en ese lugar, o sea, el grupo, la unión, como en el aposento alto, que estaban todos juntos y unánimes. Esa unción colectiva, es una unción que va a fluir ahí colectivamente. ¿Gracias a qué? A que estamos juntos y unánimes. ¿Ves? Por eso es que la palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo, aquí en la tierra, ¿ves? El poder del acuerdo. Entonces, en la iglesia somos un grupo. Y como grupo adoramos. Y como grupo estamos ahí reunidos, enfocados en lo espiritual. Y esa unción que fluye en la alabanza, en el grupo de alabanza, y también no solo el grupo de la alabanza está dirigiendo la alabanza, pero siempre es importante que nosotros como oyentes busquemos también, ¿verdad? Entrar ahí, fluir ahí. Ajá. Oh, se te perdió. Perdonen, hermana. Que es que papá está en Arizona. Gloria a Dios. Entonces, debemos de exaltar a Dios y de esa manera cuando estamos exaltando a Dios por medio de la alabanza, es como si tomáramos espada en nuestras manos. Usted tiene que, más o menos yo quiero ponerle como la ilustración. Es como, usted no está solo ahí, por eso es que yo le digo que lo invisible es más real que lo visible. Porque tal vez usted está ahí parado en la iglesia y usted realmente no tiene una espada. O el que es carnal no ve la espada. O el que es carnal no ve la armadura. No ve su yelmo, no ve su escudo, no ve nada. Lo ve ahí simplemente vestido, lo ve ahí todo ahí ya. Pero el que es espiritual ve lo invisible también. Y lo que hace, lo que usted va a comenzar a ver cuando hay personas en grupo orando, cantando, alabando, es que esas personas están en guerra. Esas personas están asumiendo una autoridad, están asumiendo una unción colectiva en contra de las tinieblas. ¿Va viendo? En contra de las tinieblas. Y estamos llevando a prisiones espíritus. Y se está llevando cautivo espíritus y diferentes obras de las tinieblas en esos momentos. Por eso es que a veces el que está a tu lado, que está atado, de momento comienza a llorar porque tu alabanza provoca que lo que está en esa vida se comience a inquietar y comience una lucha espiritual en esa vida que no sabe nada, pero comienza. Y de momento el Espíritu Santo comienza, tal vez es pecado, y el Espíritu Santo comienza a convencer de pecado. Ahí, esa persona comienza a llorar y comienza a entender que su vida no le agrada a Dios y que falla a Dios y que debe de hacer algo por eso. Y eso no lo hace uno diciéndoselo a la gente, ni señalándolo, ni te vas para el infierno. Eso no sucede así. Eso sucede por un mover que es invisible, pero que es bien poderoso, por medio del Espíritu Santo, que cuando todo el mundo está alabando, o cuando todo el mundo está adorando, o cuando se está escuchando la palabra de Dios, está siendo predicada, que es una espada, las vidas están siendo ministradas. ¿Te está viendo? Y los espíritus gobernantes comienzan a quedar atados. Comienzan a quedar atados a medida que el pueblo de Dios va adorando, a la medida que el pueblo de Dios va alabando. Y como les digo, el lunes que viene vamos a hablar de la adoración y de la alabanza como más full, más de lleno. Amén. Y
Y es por eso, pues, que es bien importante cuando en la iglesia, en la congregación, las personas le dicen, alaba a Dios, es que es importante. No es que el pastor o que ese ministro que está ahí delante no tiene nada que hacer. ¿Tú me entiendes? Es que es importante que todos alaben a Dios. Es que es importante que todos adoren a Dios, que entren a ese fluir. No es que uno ya viene otra vez a decir que alabe, que no te quede, que abra la boca, que aplauda, que levante la mano, que no es que uno lo haga como para molestar a la gente, porque para algunos es como molestoso, porque yo en un momento dado que yo reciente, en principio, yo veía eso y yo decía, ya vienen otra vez con lo mismo, tú sabes, pero es que no entendía el poder que había en eso. Y ahora, tú sabes, uno que lo entiende, pues uno exhorta, porque sabe que le conviene. Sabe que hay unos resultados de liberación en eso. Hay batallas que se libran en medio de la adoración colectiva. ¿Ve? Que no es que uno quiera estar como que dale que es tarde. ¿Ve? Pero la adoración pues tiene que fluir voluntariamente también. Y el cristiano maduro, alaba y adora sin que nadie se lo diga. Pero a veces mismo, yo he estado en la iglesia y eso es como un funeral así. Callado, tú dices, aquí se murió alguien. Porque es callado, ¿eh? No, esperando que alguien coja el micrófono para que salude o para que pase, para que comience. Pero no debe de ser así. Uno llega, uno debe de estar ahí. Aleluya, gloria a Dios. Y orando, haciendo algo, Y a veces tenemos que decirle a una hermana, cójase ahí, póngase a interceder para que la gente entienda. O sea, como dándole el mensaje a la gente para que adoren, para que se metan en comunión, para que dejen de estar saludando y perdiendo el tiempo y se pongan a hacer lo que tienen que hacer. Alábelo, ¿sí o no? Que a veces, ayer, Mana Sandra, por favor, hágame un favorcito aquí. Interceda estos 15 o 20 minutitos. ¿Por qué? Porque es importante, porque ese es el fuego, ese es el avivamiento. Tenemos que estar ahí avivados. Eso es clave. Mira el producto. Ayer fue una noche, una tarde, que tenemos testimonios poderosos. ¿Producto de qué? De un fluir colectivo. Había colectivamente hermanas en comunión, hermanos en comunión, ahí en sintonía, adorando, atando, desatando, reprendiendo, ahí, en posición. Amén. Bien importante. Entonces, luego que las personas cantan, que se predica la palabra, hacemos un llamado al altar. El llamado al altar, mire, cuando yo me convertí, mi pastor decía, usted pase, que no le duela nada, pase, que no tiene problema, pase, que no se siente mal, no, pues pase como quiera, porque usted es un ser humano y necesita oración. Él decía así, y así uno abre mire, ¿alguien necesita oración? Y se ponen a mirar así las moscas y los pájaros, yo no sé qué se ponen a mirar. Conmigo no es la cosa, porque yo soy perfecto, yo no necesito oración. Yo estoy bien, estoy duro. Mira, uno necesita oración, uno necesita administración. Es tan poderoso que un ministro venga, o sea, una persona de oración, una persona íntegra en Dios, venga y ore por ti, aunque sea una simple oración. Aunque sea una simple oración. Pero es poderoso. Uno a veces oran por uno y piden por fuerzas nuevas y uno saliendo de ahí uno dice, wow, la verdad que Dios me dio fuerzas nuevas. A la verdad que Dios me renovó. El viernes, mire, hermano, el viernes yo estaba tan cansada. Y llegué aquí a 11 y pico. Nos teníamos que levantar a las 5. Hay que estar ready. A las 7. Y yo dije, bueno, yo me voy a acostar y a las 5 me paro. Me oro, ya a las 6 empiezo a preparar. 6:30 levanto a Julia, la cambio y me voy. Bueno, ese era mi plan. Hermano, yo me acosté. 12 y pico eran. 1 y pico me levanto. 1 y pico otra vez vuelvo y me levanto. 2 y pico vuelvo y me levanto. 3 y pico vuelvo y me levanto. 4 de la mañana. Dije, no duermo más porque yo sentía una fuerza tan poderosa en mí. Yo sentía tanta fuerza. Era algo que a veces uno duerme las 8 horas y uno se levanta cansado. Y en ese ratito que yo dormí,
yo sentía, era que Dios trató conmigo tan hermoso, que Dios me dio esa fuerza para yo levantarme, orar, prepararme, todo. Yo estaba ready bien temprano aquí, ready. Nos fuimos, nos gozamos por allá, vinimos. Casi a medianoche nos volvimos a acostar. O sea, yo estuve, eso era terrible. Eso fue un día larguísimo. Pero lo que le quiero decirle es que yo le dije al Señor, cuando llegué, Señor, tú sabes que estoy bien cansada, pero dame la fuerza para mañana estar como soldadita ready temprano. Mire, hermano, como Dios sobró, 3 horas y pico, 4 tuve de sueño. Y yo me sentía nueva. Amén. Nueva. Gloria a Dios. Hacemos el llamado. Cantamos, oramos, cantamos. Se ministra la palabra. Todo el mundo está en comunión. Hacemos un llamado al altar. Y como ya el diablo está ahí atado, ahora podemos saquear sus bienes. Ahora tú puedes decir, usted quiere a Cristo como su Salvador. Al no salvo. Usted le dice, mira, el Señor te está llamando. ¿Tú quieres confesar al Señor como tu Salvador? Esa vida dice, claro que sí. Esa vida viene corriendo a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre fuerte está atado. ¿Usted entiende la película? Por medio de la alabanza y la adoración, el hombre fuerte queda atado. Cuando usted ya hace el llamado al altar, ahí usted le saquea los bienes. Ayer saqueamos bienes, a ver. Estábamos ahí sacando. Personas endemoniadas comienzan a tener libertad cuando tú le ministras. Ahí son libres. Libres. Personas tú les ministras. Enfermos, sanos. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte está atado. No tiene lugar ahí. No tiene autoridad ahí. Ya va viendo. Y de esa manera, las personas que necesitan pues, liberación, las personas que necesitan sanidad, las personas que necesitan salvación, van a poder ser alcanzadas y ministradas y vamos a ser efectivos en esa área. Las personas, si no ministramos efectivamente, las personas no van a poder ser alcanzadas. Por eso es que si usted va al culto, ¿verdad? O a la reunión, y usted va como si fuera a Walmart, ¿usted sabe? Usted va muy secularmente ahí. Frío ahí, frío. Vine por cumplir. Vine para irme. Vine, pero para irme. Rápido. Vine, pero estoy loca por salir de aquí. Entonces, ¿qué sucede? La persona que está ahí orando al frente. Mire, hermano. Abrir un culto. A veces yo termino exhausta de abrir el culto, nada más. De abrir en oración. Cuando bajo me tengo que encalorar y decir, Señor, qué fuerte fue esto. Abrir el culto en oración y traer una palabra. Tú sabes, es fuerte. Por eso es importante que las personas que abran los cultos sean gente espiritual. Eso es una de las participaciones más importantes. No solo el que predica, no solo el que canta, el que abre el culto. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de maldad y unas obras de las tinieblas ahí. ¡Chan! A veces el ambiente está tan cargado. A veces está bien fuerte la resistencia espiritual. Y si viene cristianito suavezón, abrir el culto. Ahí, Dios les bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta hora presentamos este culto. Amén. Vamos a leer la palabra. Está rápido ahí. Dios les bendiga, hermano. Así, hermano, el que viene a hacer la alabanza y el devocional pasa doble trabajo también. Porque el primero no rompió. Usted está entendiendo, por lo menos una que me está entendiendo. Gloria a Dios. Entonces, y si los de la alabanza estaban ahí todos en mongo, o sea, estaban ahí debilitados, estaban ahí flojos, estaban carne, estaban chuletones ahí, alabando. Carnudo. Y tocando, y taca, pero realmente no están ahí. El que viene a predicar pasa triple trabajo. El que viene a predicar tiene que abrir el culto, alabar y predicar. Por eso es que hay veces predicadores dicen, comienzan a adorar
comienzan a interceder. Entonces, no sé si usted ha visto predicadores o a nosotros mismos, que de momento vamos a predicar y antes de predicar rompemos el hielo. O sea, nos metemos ahí. Y después decimos, vamos a cantar una alabanza. Y cantamos otra alabanza. Antes de predicar, vinimos a predicar, pero tuvimos que abrir el culto, cantar una alabanza y predicar y ministrar al final. Pasamos triple trabajo el predicador. Mientras que si cada uno y colectivamente todos estuviéramos haciendo las funciones que nos tocan. Adorando en espíritu y en verdad, alabando a Dios. El que abre va ahí en fuego, ya oró en su casa, ayunó, estuvo ahí buscando la palabra que va a leer. Hay personas que le dicen, mira, te toca abrir. Ah, sí, amén, amén. Y cuando va donde abra la Biblia, eso lee. No oró, no le preguntó a Dios qué es lo que va a leer. Porque hay momentos que te avisan el mismo ahí. Tal vez alguien va a faltar y tal vez la persona encargada te dice, mira, por favor, puede abrir el culto. Por eso es que siempre hay que estar ready. Por eso es que siempre hay que estar ready. Mano, para lo que sea. Usted no puede esperar que le avisen un mejante para abrir el culto. Siempre te debe estar ready. Amén. Usted siempre debe estar ready. Gloria a Dios. Bueno, me salí ahí porque pues hay que aprovechar estos momentos. Amén. Así que es importante en el altar. Entonces, podemos ahí tratar con todo esto y sobre estos espíritus malignos en la vida de esta gente y echarlos fuera. ¿Ven? También podemos buscar en la palabra, y con esto termino, 5 minutos, dame. Podemos buscar en la palabra, hay vocabulario. El vocabulario es bien importante. El vocabulario. Y el vocabulario te trae ampliamiento en la oración. O sea, cuando usted ora con vocabulario, su oración crece. ¿Ve? Porque está orando no generalizando palabras muy generales, sino que estás usando palabras, vocabulario específico. Por ejemplo, vocabulario, voy a darle ejemplos de vocabularios de romper maldiciones, romper ligaduras, de atar y desatar. Amén. Por ejemplo, cadena. Las cadenas, eso es una palabra que usted puede utilizar cuando usted está orando. Cadenas. Señor, rompe cadenas. O ata con cadenas estos demonios. ¿Ve? Cadenas. Déjame buscar aquí rápido. Déjame ver. Ajá. El Salmo 149, por ejemplo, que le di ahorita, para que lo lean después, dice que ata, dice, para aprisionar a sus reyes con grillo. Y dice en el verso 7. Bueno, en el verso 6, vamos a terminar leyéndolo. Cristo. Exaltan a Dios con sus gargantas. Mira la importancia de alabar. Exaltar a Dios ¿con qué? Con tu garganta, no es con la mente. Hay momentos que tú puedes batallar con tu mente. Ese es el vínculo espiritual, en la mente. Pero en la palabra bíblicamente está establecido que usted exalta a Dios con su garganta. O sea, usted tiene que hablar, usted lo exalta. Con su garganta. Y espada de 2 filos en sus manos. ¿Ves lo importante? Cuando usted está logrando, usted tiene espada de 2 filos en sus manos. Para ejecutar venganza entre las naciones. Ahí es que usted ejecuta venganza entre las naciones, entre los demonios, entre las potestades que están ahí, en esos territorios, en esas vidas. Y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos. Lo importante de que el pueblo de Dios alabe y adore, para que esos reyes queden aprisionados con grillos. ¿Qué son grillos? Tipo de esposa, tipo de cadenitas. Para ejecutar con ellos, y a sus nobles con cadenas de hierro. O sea que espiritualmente usted puede hablar ese vocabulario, cadenas, encadenar, aprisionar. ¿Ven? Otro es prisiones de oscuridad. Habla la Biblia.
Prisiones de oscuridad. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Lo tengo aquí anotadito. Quiero leértelo rápido. Aquí está. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ese capítulo está bien fuerte. Anyway. Gracias, Mara González. 4. ¿Sí la puse bien? Yes, very good. Thank you. Habla de prisiones de oscuridad. ¿Para qué fueron ahí puestos? Para estar reservados ahí para el juicio. ¿Para ser qué? Castigados. Cuando habla de juicio, es porque están esperando para recibir un castigo. Cuerdas de pecado. Es otra palabra. Le voy a dar la referencia bíblica. Esto es bien importante que lo conozcan. Yo hubiera querido que alguien me hubiera enseñado esto. Gloria a Dios. Proverbios. Bendito, mira, hermana Alejandra va a entrar ahora. Pobre. Proverbios, capítulo 5. Gloria a Dios, aleluya. En el verso 22, ahí es que está. Dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Eso, hay esclavitud demoníaca de pecados o de vicios. De pecados o de vicios. Entonces, lo que hace es que las personas son retenidas por esas cuerdas de pecado. Entonces es importante, ¿qué cosa? Desatar en las vidas esas cuerdas, pero esos demonios, ese género, deben de ser, ¿qué? Enviados a prisiones de oscuridad, enviados atados, en cadenas, etc. Isaías 5:18 habla de cuerdas de vanidad. Gloria a Dios. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Eso es esclavitud de vanidad. Personas que son esclavos de la vanidad. Sí, Isaías 5, ¿qué fue que dije? 5:18. Esclavitud a la vanidad y al orgullo. Cuerdas de vanidad. Son presuntuosos, son, como decían ahorita, altivos, ¿no? Altivos. También, que ya les mencioné, cadenas de hierro, que está en el Salmo 149:8. Esas cadenas de hierro mayormente se usan en los pies. Personas que no pueden caminar, no porque son paralíticos. Hay personas paralíticas espiritualmente. No pueden caminar en el plan de Dios, no pueden caminar en el camino de Dios porque tienen cadenas de hierro en los pies. Ceguera mental y ceguera de los ojos. Ahí hay muchos versículos que habla de ceguera mental y ceguera de los ojos. Por ejemplo, pueden buscar Juan 12:40, Romanos 11:7, Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan, capítulo 2, verso 11. Bájamelo un poco. Porque que lo oiga, ¿ok? Que lo oiga. Ya. Ajá. Primera de Juan, capítulo 2, verso 11. Otro, bien importante, un ejemplo. Déjame buscarlo aquí rapidito. 4:12. 4:12. Perdóname, Debbie. Segunda de Corintios, ¿qué? 4:4. Gracias. De nada. Eclesiastés 4:12.
cordón de 3 dobleces. Siempre usamos ese ¿para qué? Para los matrimonios. ¿Por qué? Porque representa fuerza y poder. Y de 3 dobleces, ¿verdad? ¿Qué decimos? Pues uno es el hombre, el otro es la mujer y el otro es Dios. Cordón de 3 dobleces, no rompe fácilmente. Pero a veces los demonios, ¿verdad? Los demonios a veces se vinculan en tríos. ¿Para qué? Para resistir la expulsión. Recuerde que en un cuerpo no solamente hay un demonio. En un cuerpo puede haber un demonio, pueden haber 2 demonios, pueden haber 3 demonios, pueden haber 12 demonios, 20 demonios, legiones de demonios, muchos demonios. Así que hay momentos donde cuando usted está administrando liberación, usted no está expulsando un demonio, usted ve que hay una resistencia en esa liberación a causa de que están en tríos, de que están en grupos, de que están en acuerdo ahí para resistir. ¿Qué tienes que hacer? Ordenarlo, que se desvinculen. Yo les ordeno que se desvinculen, es una palabra, que no estén de acuerdo, que queden confundidos esos demonios, que queden confundidos y salgan fuera. ¿Ves? Porque a veces están vinculados. Tú le ordenas que se desvinculen en el nombre de Jesús. Recuerde que la autoridad está ahí, pero si usted está flojo espiritualmente, usted no tiene autoridad. Es importante que usted esté ahí. Y yo creo que usted puede. Amén. Así que usted busque ese aceite, busque esa fuerza espiritual. Y otras palabras pueden ser lazos, cuerdas, ¿verdad? Redes, trampas. Lazos, cuerdas, redes, trampas. Eso lo utilizamos, a ver. Salmo 91, verso 3. Lazos. Salmo 124, verso 7. Salmo 145, 140, verso 5. Y Salmo 141, 9 y 10. Ya se me pasaron varios. Salmo 140, verso 5. Y Salmo 141, verso 9 y verso 10. Ya está. Son esos nada más. No se apuren. Bien, bien importante. Siempre recuerde que atar y desatar es algo que se hace en el espíritu. Te ata aquí en la tierra, pero se ata allá en el cielo. Te desata aquí en la tierra, se desata allá en el cielo. Te tiene que estar en el espíritu y en sintonía con el espíritu. De esa manera usted puede atar y desatar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. También, bien importante recordar que el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En la lengua. Y que nosotros tenemos todo el poder sobre el enemigo. ¿A través de qué cosa? De la sangre de Jesucristo. ¿Eh? Usted ata al enemigo con juicios que ya están en la palabra de Dios en contra de él. Usted no ata al enemigo con lo que a usted le pareció que se escuchaba chévere, con una revelación extraña. Usted usa la palabra de Dios. Es como la profecía. La profecía tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Donde ciencia es otra cosa, pero la profecía es palabra de Dios. Por ejemplo, yo puedo profetizar sobre una vida. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Eso es una profecía sobre tu vida. Yo puedo profetizar eso sobre tu vida porque es palabra de Dios. ¿Eh? Siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, pero yo no puedo estar profetizando lo que me da la gana sobre quien sea porque realmente no se va a cumplir si
si no es la voluntad de Dios. Pero en la voluntad de Dios, tiene que ser palabra de Dios. Don de profecía es otra cosa, don de ciencia es otra cosa. Anyway. Pero recuerden, todo el poder de la vida y la muerte están en la lengua y usted tiene poder sobre el enemigo a través de la sangre de Jesucristo. Utilice juicio para el enemigo que estén en la palabra del Señor. Y siempre busque que en usted, la palabra dice que no hay condenación sobre nosotros. Pero si usted está en pecado, sobre usted hay condenación. Lo que quiero decirle es, si usted, ok, me voy a explicar. La palabra dice que el que diga que no peca, mentiroso es. Todos pecamos. ¿Está bien? Poniendo ese punto ahí, todos pecamos. Otra cosa es que se practique el pecado. Ahí es donde voy a entrar. Si usted practica el pecado, por X o Y razón que usted practique el pecado, cualquier pecado, grande o pequeño, porque la gente piensa que hay pecados que a Dios le agradan, que hay pecados más bonitos que otros, pero los pecados son pecados, ¿verdad? La Biblia habla de unos pecados de muerte y unos que Como no las son de mentiras muerte, blancas, como las como mentiras las blancas. mentiras blancas, rositas, coloradas, negras. La magia blanca, la magia negra, o sea, es magia. Déjense de chuchería. Entonces, el pecado es pecado. La palabra dice que el que diga que no peca es mentiroso. ¿Por qué? Porque a veces pecamos en nuestros pensamientos. Porque a veces inconscientemente podemos pecar o involuntariamente pecamos. ¿Sabes? A base de una humanidad. Ay, ¿qué pasó aquí? Pero no quedamos ahí para practicar el pecado. Ahora, si usted practica el pecado, ¿cómo se llama el pecado, hermana? ¿Cómo se llame su pecado? La mentira de esto, que lo otro, cualquier cosa. Si usted roba, si usted tira la piedra, lo que sea que haga. No se ponga a sacar demonios. Porque usted es una puerta bien abierta para todos esos demonios. ¿Está bien? Entonces, protéjase. No imponga mano. Si usted sabe que usted está en pecado, no imponga mano. Las manos tienen poder de transferencia. Y eso podemos hablarlo. Vero, apunta eso un momento. Apunta, espíritu de esquizofrenia. Que eso es un tema que voy a hablarle. Y otra cosa que podemos hablar, transferencias a través de las manos. Y de órganos sexuales también hay transferencia. Eso es otra cosa. Ok, yo te explico ya, mi mamá. ¿Qué usted sabe, ma Gonzala? Bueno, me dice ahora, déjeme terminar rápido para darle unos minutitos que me hablen. Un momentito. Amén. Entonces, eso lo vamos a tener pendiente, Vero, para que no se me olvide, porque no estoy anotando. Y eso lo quiero hablar más adelante. Así que, si usted está en pecado, usted no se ponga a imponer manos, a pararse detrás de gente, si están ministrando, si están sacando demonios. ¿Por qué? Porque se pone usted en ¿qué? En disponibilidad para esos demonios. Usted se pone ahí available como los hoteles. ¿Hay habitaciones? Aquí hay una. Entre. Y usted no quiere eso, ¿no? Así que, no. No imponga manos, no se ponga en esos líos. Protéjase, ¿verdad? Y arrepiéntase y busque, ¿verdad? Cerrar esas puertas del pecado lo antes posible porque Cristo viene. Pero si usted sabe, hay personas que estando en pecado se ponen a ministrar, estando en pecado, se ponen a predicar, a alabar a Dios, a hacer cosas, ¿verdad? A seguir su rutina como si nada hubiera pasado. Hay que tener cuidado. Se lo digo para que tenga cuidado. ¿Qué más? Los juicios hacia el enemigo están en la palabra y nosotros los podemos utilizar para atar y para desatar de acuerdo a cómo están escritos en la palabra con toda la autoridad que nos ha sido dada por el Señor. Con toda autoridad. ¿Ven? Así que este es el fin de la clase de hoy. Estuvo muy interesante.
Gloria a Dios, aleluya. Vamos a continuar el próximo lunes, si el Señor lo permite, con Alma de la Milicia número 3 y vamos a hablar de alabanza y de adoración. ¿Ven? Vamos a hablar de los instrumentos musicales y otros detalles, así, más o menos. De alabanza y adoración, instrumentos musicales y términos de adoración y alabanza, términos. ¿Ok? Así que las espero